Hola amigos, estamos dando inicio al episodio número 4 de nuestra lectura y análisis de la carta a los Filipenses. Quiero aprovechar esta oportunidad para rogarles o animarles a que nos escriban con sugerencias, con algunas cosas que ustedes quisieran aportar a este estudio, puesto que, aunque hay una cámara que nos separa, esto es como un grupo de estudios en casa o en alguna aula en la que todos tienen oportunidad y posibilidad de intervenir. Así que con toda libertad, y eso a mí me animaría mucho y de paso que me haría revisar también los apuntes que nosotros hacemos para esto. Prosigamos entonces con el capítulo 2. Habíamos quedado anteriormente que habíamos concluido que la enseñanza de la defensa del Evangelio siempre iba a traer sus consecuencias y que no iban a ser muy alegres, por decirlo menos, pero sí iban a ser muy conflictivas. Esa podría ser la palabra. Muy conflictivas. En el capítulo 2, Pablo va a empezar diciendo esto. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, quiero resaltar aquí que, aunque esto está escrito en condicional, lo que Pablo está tratando de decir no es la posibilidad de que haya o no haya todo lo que va a decir en el versículo 1, consolación, consuelo, comunión. No. Lo que él está haciendo es dando por sentado de que estas cosas están, suceden, existen. Y existen porque él ya lo relató en el capítulo anterior. Cuando cuenta su experiencia en la cárcel, él está diciendo cuánta comunión, cuánto amor, cuánto sostén ha recibido, no solo de la iglesia, sino que del Señor. Y entonces, como conclusión de toda esa experiencia que ha relatado, él va a decir, por tanto, como consecuencia de, ¿no? Si hay alguna consolación, y entonces él empieza a reafirmar esa experiencia, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todas estas cosas son las cosas que él ha vivido en su vida en la cárcel, por lo menos en lo que le cuenta a los filipenses. Y él está haciendo un repaso de todas esas experiencias maravillosas de la vida con Cristo, ¿no es cierto? Y que son las experiencias que nos deben sustentar a nosotros en esos momentos difíciles y complicados que significa el combatir por la fe del Evangelio de Cristo. Si estas cosas existen, dice Pablo, y ustedes saben que sí existen, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Otra vez esta palabra que es tan necesaria comprenderla a cabalidad. En la reunión anterior yo les dije que habían otras palabras distintas a gozo, que reflejaban otro tipo de exaltación. Y acá las tengo. La palabra gozo es jairo. Ya en alguna oportunidad lo hemos dicho. Jairo es este gozo, este deleite calmo que nos da la comunión con el Señor. Y ese es el gozo al que se refiere Pablo en esta lectura que estamos haciendo. Pero yo quiero traerles un par de palabritas más que significan algo parecido a gozo, pero que no es gozo, es alegría. Y estas palabras son, por ejemplo, una es gelao. Gelao significa divertirse, reírse con amplitud, ¿no? Como una señal de satisfacción. Reírnos con satisfacción no es lo mismo que gozo.
Son dos palabras totalmente distintas. Pueden ser parecidas o uno las puede relacionar si desea, pero no es lo mismo. Para efectos de la traducción bíblica, no es lo mismo. Y otra palabra también es skirtao o kirtao, para no hacer mucho problema en la pronunciación. Kirtao significa moverse con alegría, exaltarse, saltar. Cuando ustedes están escuchando una alabanza en la iglesia y están moviendo las manos, saltando, están alegres, bueno, están kirtao. No están en jairo, no están en gozo, están en kirtao. Bueno, pero puede haber kirtao y puede haber jairo, no quiero ser muy radical en esto. Pero para efectos de comprender lo que la Escritura quiere decirnos, es bueno saber la diferencia de estas palabras y sus respectivos significados. Completad mi gozo, dice Pablo, completad mi jairo, completad mi comunión con el Señor y esta experiencia extrema que es la comunión. Sintiendo lo mismo. Si la iglesia siente lo mismo que ha sentido Pablo en sus prisiones, si la iglesia es capaz de compartir eso, eso lo llena de gozo a Pablo. Teniendo el mismo amor, experimentando ese amor especial que no solo trae la armonía con la iglesia, sino con su Señor. Unánimes, dice, sintiendo una misma cosa. Esa unidad es lo que lo llena de gozo a Pablo. Él quiere ver a una iglesia que no solamente esté unida entre sí, que no solamente esté unida con Él, sino que esté unida con el Señor. Y los filipenses estaban cumpliendo eso a cabalidad. Ahora viene una segunda explicación o un segundo aspecto de lo que Pablo le quiere decir a los filipenses. Dice, nada hagáis por contienda. Ustedes recuerdan que cuando vimos en la segunda parte, me parece, de Filipenses, que Pablo decía que habían algunos que predicaban a Cristo por contienda y que a él le parecía bien que así se hiciera porque finalmente igual están predicando a Cristo, ¿no es cierto? Bueno, aquí le va a decir a los filipenses que aunque la predicación de Jesucristo pueda hacerse en medio de circunstancias difíciles, lo ideal, la enseñanza, el mandato es que nada lo hagáis por contienda. ¿Qué significa? Que si alguno lo hace así y que puede traer fruto seguramente, ustedes no lo hagan así. No solamente no prediquen por contienda, sino que no hagan nada por contienda. En otras palabras, no alberguen contención en su corazón, en ningún aspecto de sus vidas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, el amor propio, el orgullo propio. Veíamos que en un pasaje que vimos, creo, en la parte 3, podía parecer que Pablo era excesivamente orgulloso. Pero aquí estamos viendo con claridad que él reniega de eso. Nada hagáis por vanagloria, orgullo propio, amor propio. Todas esas cosas que la sociedad nos enseña que debemos cultivar. El crecimiento personal, el amor propio, que otra palabra podríamos decir. Todo eso se nos enseña porque se supone que eso es bueno, que ayuda a nuestra autorrealización. Los psicólogos, los psicoanalistas se llenan de estas enseñanzas para fortalecer la personalidad de alguien que pudiera necesitar fortalecerla. Pero Pablo acá está diciendo otra cosa totalmente distinta. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Tremendo. Antes bien, con humildad. Y esto rompe todos los esquemas de la propuesta de la sociedad sin Dios para el mundo. Y para ti también, y para mí también, porque nosotros escuchamos esas cosas. Y cuando nosotros escuchamos esas cosas es inevitable sentirnos
entusiasmados, animados a ser así, tener amor propio, tomar nuestras propias decisiones y fortalecernos en esas decisiones. Pero acá Pablo nos está diciendo todo lo contrario. El Señor lo está haciendo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bien, y aquí sí ya definitivamente esto rompe con todo concepto que pudiera ser enseñado a nosotros con respecto a nuestro propio orgullo personal. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, no solo me pide que sea humilde, no solo me pide que no tenga orgullo, sino que además que tengo que mirar a los demás como si fueran superiores a mí. Y esta es una enseñanza bastante fuerte, que solo la podemos llevar a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. No hay manera de que ninguno de nosotros pueda cumplir esto en nuestras propias fuerzas. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr este objetivo. Y Pablo lo sabe muy bien. ¿Quién mejor que Pablo para decir esto? Que ha sido una autoridad en su tiempo. Ha sido un doctor de la ley, fariseo de fariseos, con un prestigio familiar muy bien ganado, con todo un récord de vida admirable, que echa todo eso y lo considera como basura por el conocimiento de Cristo, el conocimiento que ustedes y nosotros tenemos. ¿Qué cosa más superior a esa? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Este es el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Evidentemente nosotros tenemos que mirar por aquellas personas que dependen de nosotros, que están cercanas a nosotros. Eso es innegable. Tenemos que esforzarnos, trabajar, hacer todo lo que tengamos que hacer por esas personas que dependen de nosotros, que están cerca, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra familia, nuestros padres, lo que fuese. Pablo dice, pero también, y aquí viene la demanda de Pablo, pero también por lo de los otros. Y todos nosotros sabemos quiénes son esos otros. Aquellos que no tienen, aquellos que necesitan, aquellos a quienes les falta, aquellos desprovistos, desposeídos. También tenemos que velar por ellos. Y esto es una demanda cotidiana. No está hablando de una ofrenda mensual, no está hablando de... No, está hablando de un sostenimiento. Hoy día en nuestra sociedad eso ya no se ve o no se puede hacer porque evidentemente las necesidades económicas de cada uno siempre están al borde del desastre, pero la actitud nuestra tiene que ser siempre la de considerar también a los demás, a los otros. Haya pues en vosotros, dice en el versículo 5, y aquí empieza una de las declaraciones más espectaculares de toda la Escritura. Porque aunque esta carta ha sido considerada como la carta del gozo, como la carta del amor y no tan teológica como Romanos, y habría que comparar, pero resulta que la declaración más maravillosa y fuerte, teológicamente hablando, está en esta carta y en lo que vamos a ver en estos momentos. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, una valla bastante alta, ¿no es cierto? Pero la palabra sentir, o la palabra que acá se usa, se traduce como sentir, es froneo. Y froneo significa ejercitar tu mente.
Es decir, estar dispuesto mentalmente con preocupación y obediencia. Entonces, ¿qué cosa significa? ¿Qué está diciendo Pablo? Haya pues en ustedes esta actitud de pensar, de analizar, de adentrarse, de disponer su mente como lo hizo el Señor Jesucristo. Sabemos, porque está escrito, que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, a eso está apelando Pablo. A que nos concentremos y nos adentremos de tal manera en la mente de Cristo, en la actitud de Cristo, en la forma de pensar de Cristo. Eso nos está pidiendo. No es solamente un sentir, es un involucramiento en la mente de Cristo, el cual, y aquí viene lo más grande, el cual, siendo en forma de Dios, y bueno, también tengo que decirlo, forma no solamente significa forma, sino también implica naturaleza, esencia. El cual siendo en naturaleza de Dios, el cual siendo la esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesucristo no utilizó su cualidad divina para hacer lo que vino a hacer. Él pudo haberlo hecho. Él pudo haber hecho lo que quiera como Dios. Podía haber tomado decisiones que no lo involucraran tanto con la miseria humana en su calidad de Dios. Pero por eso Pablo nos dice a nosotros que tenemos que tener ese involucramiento con la mente de Cristo, porque Él fue capaz de dejarlo todo, lo que podía significar para Él todo el poder, para hacer lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver que hizo. Y al cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. La palabra que se utiliza aquí es kenosis. Significa vaciarse, derramarse, quedarse vacío. Él prefirió dejar de lado su condición divina y tomó la forma de siervo, otra vez la palabrita forma. Tomó la esencia del hombre, se mimetizó con el hombre, hecho semejante a los hombres. Se volvió un hombre. Dejó todo lo que tenía y se redujo. Eso, solamente eso, ya es una humillación. Solamente eso, dejar la gloria para hacerse hombre y compartir la miseria del hombre, para sacar al hombre de esa miseria y llevarlo a su gloria. El versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ya convertirse en un hombre implicaba una humillación para el Señor Jesucristo, para nuestro Dios, no solamente esa humillación al descender a la naturaleza humana fue suficiente, sino que además se hizo obediente. Obediente a su Padre, a la misión que él tenía que realizar, y se hizo obediente
a las autoridades, se hizo obediente al sistema, se hizo obediente a la justicia que reinaba acá y que no era para nada una justicia como la justicia que él mismo representaba. Y fue en esa obediencia hasta la muerte. Y podría ser suficiente decir eso, que él obedeció y obedeció hasta la muerte. Pero agrega la palabra esto, y muerte de cruz. ¿Por qué se agrega esto? ¿Qué significa la cruz? La cruz era un instrumento de muerte que se le daba, con que se ejecutaba a los peores criminales del momento, de la época. Evidentemente, ningún romano podía ser crucificado, por lo que significaba la cruz como un instrumento de humillación, porque el crucificado era crucificado vivo. Y además era crucificado desnudo. Entonces, cuando ustedes ven en las películas o en los cuadritos, en las estampitas, ¿no?, que están la cruz y está el Señor y los dos ladrones, y están con unos como shorts o unos pañales, unos trapitos ahí que les cubre sus partes, eso no existía en un crucifijo. Eso corresponde al pudor del artista. Pero él fue crucificado totalmente desnudo. Era parte del castigo. Y eso era público. Y los familiares estaban allí presentes. Y todo eso tuvo que pasar el Señor Jesucristo. Entonces, la cruz tiene un significado de humillación extrema. Lo más bajo que se podía esperar para un criminal era morir en la cruz. Pero acá viene la contraparte, por eso es que se pone muerte de cruz. Porque después de esto, en el verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Si la cruz lo descendió hasta lo más humillante de la naturaleza humana, el Señor lo exaltó hasta lo más alto de la gloria de Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí viene el nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra que se traduce como debajo de la tierra tiene una implicancia directa con el mundo oscuro, satánico, demoníaco. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y luego el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el versículo muy conocido también, muy repetido, pero que en el original está un poquito distinto. Y vamos a ver de qué manera. También aquí he revisado muchos pasajes de muchas versiones, muchas traducciones, y solamente una traduce como está escrito en el original. Y dice, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Un poco distinto, ¿no? Vamos a repetirlo. Nuestra traducción dice, para que y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y esto para la gloria del Padre. Pero en el original, volvemos a repetir, dice, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo. No dice que Jesucristo es el Señor, es un poco distinto, sino que dice, el Señor Jesucristo está en la gloria del Padre. ¿Por qué es importante esto, este pequeño detalle? Porque hemos visto que en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿no es cierto? Y aquí empieza ya todo el desarrollo de la exaltación de Cristo. ¿Cuál es la conclusión de la exaltación de Cristo? Después de cumplir toda su labor, después de haber realizado todo su sacrificio, después de haber consumado la obra, el Señor lo exalta hasta lo sumo. ¿De qué manera lo hace? El versículo 11 dice que lo devolvió a la gloria del Padre, que está en la gloria del Padre, que recuperó su lugar en la gloria del Padre. Esa es la exaltación. Si nosotros leemos como está escrito, pareciera que dijera que la exaltación es que Él es el Señor. No, la exaltación es que el Señor Jesucristo retornó a la presencia del Padre. Retornó a compartir la gloria del Padre. Esa es la exaltación hasta lo sumo. Cumplió su labor, cumplió su trabajo y ahora el Padre le concede regresar a su lugar de origen, a compartir su gloria. Eso es lo maravilloso de este versículo y encaja perfectamente con el versículo 9 y lo que viene después. Una vez que hemos visto esto, podemos entonces entender todo el proceso de redención de nuestro Señor. Cómo se despoja, cómo se queda vacío de divinidad, cumple su trabajo y el premio es que recupera toda esa característica, toda esa realidad, toda esa naturaleza, toda esa esencia y vuelve al lado del Padre. Esto es lo que nosotros tenemos que reconocer y eso es lo que nos da a nosotros la certeza de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la certeza de la situación, de la ubicación, vamos a llamarlo, de cuál es el lugar en que hoy actualmente se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente todo esto es para la gloria de Dios Padre. Pero esto nos confirma el hecho innegable de que Cristo hoy está en la gloria del Padre. Bien amigos, continuaremos más adelante. Espero que les haya gustado esto y espero estar reunidos también en una próxima oportunidad. Nos vemos. Que Dios les bendiga.